nuestro cierre de esta serie que se llama La Armadura. Hemos ya tenido varios episodios en los cuales hemos estado hablando y descubriendo sobre la armadura que Dios te da para que te protejas como un hijo de Dios. ¿Y quieres saber más sobre esto? Pero ¿qué te parece si lo hacemos en forma de una adivinanza? ¿Te parece? Vamos a empezar esto, vamos a hacer un juego. Así que si estás listo allí en casa, yo te voy a pedir que vayas corriendo por un lugar, una libreta o un lugar donde tú puedas apuntar, ya sea una hoja o un pizarrón, si es que lo tienes por allí cerca, lo que tengas a la mano para que vayas apuntando tus respuestas correctas. Va a haber varias preguntas con respuestas allí también en nuestra pantalla y tú tienes que anotar cuál es la respuesta correcta. Yo estoy segurísima que tú ya tienes las respuestas porque ya lo has visto. Y si te has perdido alguna de nuestros episodios, no te preocupes, ve a verla en nuestra lista de reproducción. Allí están todas nuestras lecciones y ve a ver la que te hayas perdido. Y en cuanto estés listo, regresa aquí y vamos a jugar esto que se llama adivinanzas. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a ir cambiando de nivel si tú respondes bien. Entonces tienes que estar listo, tienes que estar preparado para ir contestando acertadamente e ir cambiando de nivel. Vamos a tener a un personaje con nosotros el día de hoy que te lo voy a enseñar. Es él. Él se llama Army y como tú pudiste darte cuenta, él aún no tiene su armadura. Pero por cada respuesta correcta que tú y yo vayamos teniendo, Army se va a ir poniendo el elemento de la armadura con el cual contestemos. ¿Te parece bien? ¿Te parece una buena opción de estas respuestas de nuestro juego que se llama adivinanzas? ¿Estás listo? ¿Ya fuiste a traer tus cosas? Muy bien, yo quiero recordarte que tú, como hijo de Dios, estás en una guerra todos los días. ¿Por qué? Porque estamos luchando, estamos peleando contra el enemigo de Dios. ¿Y quién es ese enemigo de Dios? Se llama Satanás. Él no quiere a Dios y por lo tanto, si tú eres hijo de Dios, si tú ya creíste en el Señor Jesús, Él también es tu enemigo. Pero Satanás te odia. ¿Por qué? Porque también eres ahora hijo de Dios, pero ¿sabes qué? Él te ataca de muchas maneras. Él no te quiere, y como ya lo dije, Él te odia y Él no quiere que tú estés bien. Él quiere verte que tú pierdas, que tú estés allí tal vez tirado, que Él te destruya. Eso es lo que Él quiere hacer contigo. Pero tú puedes ganar. Tú tienes a alguien que es mucho más fuerte y mucho más poderoso, que es Dios. Él está de tu lado, Él está contigo. Él nos protege de los ataques de Satanás y Él tiene un plan de batalla. Claro que sí, Dios ha pensado en todo esto. Él no te ha dejado solo en esta batalla y Él ha creado un plan de batalla para ti. La primera cosa que tú, si tal vez no eres hijo de Dios y a ti te gustaría hacerlo, la primera cosa que tú tienes que hacer es creer en Jesús, creer que Él murió por tus pecados. Y si tú lo has hecho, muy bien, ya has pasado este primer punto. Otra cosa que tú tienes que hacer es ya no pecar, ya no debes hacer lo malo, tú debes de obedecer. Y dice la palabra de Dios que el diablo, que es Satanás, él va a huir de ti, él ya no va a estar contigo. Otra cosa que también tienes que hacer, algo muy importante, es confesar tu pecado. ¿Qué significa confesar? Confesar significa que tú ya le pides perdón a Dios por lo que tú hiciste y tú le dices, yo ya no lo quiero volver a hacer, y ya no lo vuelves a hacer. Eso es confesar tu pecado. Cuando le dices paso a paso a Dios las cosas que has hecho mal. Y la cuarta cosa que tú tienes que hacer es que tú tienes que darle gracias a Dios por la victoria que te da día a día.
con ese enemigo que no te quiere, pero que Dios va a estar allí y Él te da una protección especial que no se ve, es invisible, pero que jamás se desgasta ni se rompe. Esa cosa especial que Dios te da se llama la armadura de Dios, que es lo que ya hemos estado viendo. Y también algo que te va a ayudar y que te va a fortalecer es pasar tiempo con Dios, leyendo la Biblia y orando. De esta manera tú pasas tiempo con Dios, tú estás más cerca de Dios y así de esta manera te ayudas, te fortaleces para poder estar luchando esta batalla que día a día el enemigo nos pone, porque todos los días Él no descansa, porque Él quiere verte que tú pierdes, que tú pecas delante de Dios. Pero esto no va a pasar porque vamos a tener bien puesta nuestra armadura y Dios te da una táctica especial para ti. Te está diciendo que te alejes de los lugares, de las personas o de las cosas que tal vez te están fomentando o que te animan o que pudieran hacerte a ti pecar. Aléjate de esos lugares, no te acerques. Y con esto tú estás listo para empezar con este juego. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás listo para esas adivinanzas y para ir subiendo de nivel? ¿Estás listo? ¿Qué te parece si antes de esto cantamos esto? Muy bien, ya cantamos que Él es Dios, que es nuestro verdadero Dios, es el Dios que a ti te da esa armadura que necesitas para protegerte. Y hablando de esto, ¿te parece si vamos a ver nuestra primera pregunta? Cuando compartes el amor de Dios a otros, que son las buenas nuevas, ¿qué elemento estás usando?
el escudo de la fe o el calzado del Evangelio. Recuerda que esto lo vimos en nuestra lección número 4. La respuesta correcta es el calzado del Evangelio. Muy bien, respondiste muy bien. Así que ahora Army tiene el calzado del Evangelio. Muy bien, tú contestaste muy bien y ahora vamos a cambiar de escenario. Ya cambiamos de escenario y si te diste cuenta, Army ya tiene ahora su calzado del Evangelio gracias a que tú contestaste muy bien. Ahora, ¿te parece si pasamos a nuestra siguiente pregunta? Antes de eso, ¿recordarás tú el versículo que estuvimos viendo acerca de vestirnos con la armadura de Dios? Vamos a leerlo. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es lo que tenemos que hacer y por eso vamos a ver nuestra siguiente pregunta. Cuando cuidas tus pensamientos de lo malo y piensas solo en lo bueno, ¿qué elemento estás usando? ¿El yelmo de la salvación o la espada del Espíritu? Recuerda que esto lo vimos en nuestra lección número 3. La respuesta correcta es el yelmo de la salvación. Muy bien, has contestado muy bien. Y ahora vamos a ver a Army. Army tiene ahora el yelmo de la salvación. Ya estamos en otro escenario gracias a que tú contestaste muy bien. Vas anotando tus respuestas. Recuerda que al final debes mandarnos una foto con tus respuestas allí que vas contestando. Muy bien. ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Qué te va pareciendo este juego que se llama Adivinanzas? Creo que está muy fácil para ti. Has puesto mucha atención a nuestras lecciones anteriores. ¿Te parece si vamos a ver nuestra tercera pregunta? Cuando confías en lo que Dios dice que está contigo y memorizas versículos, apagas los dardos de fuego del maligno. ¿Qué elemento estás usando? ¿El calzado del Evangelio o el escudo de la fe? Recuerda que esto lo vimos en nuestra lección número 5. La respuesta correcta es el escudo de la fe. Si tú contestaste correctamente, ahora Army tiene su escudo de la fe. ¡Felicidades! Con el escudo nos protegemos de aquellos dardos que el enemigo quiere meternos. A veces es la duda, a veces son pensamientos que llegan tal vez de otras personas que nos quieren decir que Dios no existe o que no creemos en Dios. Son cosas, son dardos que quieren llegar a debilitar nuestra fe en esas cosas que tal vez no podemos ver, pero que sabemos que están allí. Como Dios, que no lo vemos, pero sabemos que está con nosotros. Muy bien, ¿te parece si vamos a ver nuestra siguiente pregunta? Siempre debes hacer el bien sin importar a quién. Cuando haces esto, ¿qué elemento estás usando? ¿La coraza de justicia o cuando te ciñes los lomos con la verdad? Recuerda que lo vimos en nuestra lección número 2. La respuesta correcta es coraza de justicia. Muy bien. Si has contestado bien, vamos a ver cómo Army se pone la coraza de justicia. Y hablando de esto, ¿te parece si cantamos este canto? Él aquí está, nos da su fuerza y luz. Haz
Perfecto, lo estás haciendo muy bien. Creo que esto está muy sencillo porque has estado usando estos elementos de tu armadura. Tal vez los escribiste y los tienes por allí en un lugar visible en tu cuarto, en el comedor, en alguna parte de tu casa. Y esto es muy bueno porque esto nos ayuda a recordar lo que nosotros debemos hacer. ¿Te parece si vamos a ver nuestra siguiente pregunta? Cuando memorizo, recuerdo y uso los versículos de la Biblia y me defiendo con la espada del Espíritu o la coraza de justicia. Recuerda que esto lo vimos en nuestra lección número 6. La respuesta correcta es la espada del Espíritu. Muy bien, ahora Army te puede poner la espada del Espíritu. Esta espada también nos recuerda algo, así que vamos a ver esta pregunta. ¿Cuál es esa espada? ¿La palabra de Dios o la Biblia? La respuesta correcta son ambas. Es la palabra de Dios, que es la Biblia. Muy bien, Army también está muy contento de que ahora su armadura está completa. Y no solamente Army, yo creo que tu armadura también está completa. Perfecto, has contestado muy bien hasta ahora. Recuerda ir escribiendo tus respuestas porque es muy importante que las guardes. Yo tengo una pregunta que hacerte, que tal vez ya tienes puesta tu armadura, ya has aprendido cómo usarla, cuándo usarla y cómo usarla. Pero, ¿qué pasa si es que tú llegas a cometer algún pecado? Tal vez te quitas un pedazo de la armadura o tal vez esa armadura la pierdes y ya no la vuelves a tener. ¿Qué pasa? ¿Te parece si vamos a ver la siguiente pregunta? Si peco, ¿cómo puedo ponerme la armadura de Dios? ¿Confesando mi pecado o olvidando lo que pasó? La respuesta correcta es confesando mi pecado. ¿Qué significa confesar mi pecado? Cuando yo digo a Dios en una oración todo lo que yo hice. De esta manera, Dios dice la palabra que Él nos perdona, que Él es fiel y justo. Vamos a verlo en este versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Este versículo nos dice que tú puedes volver otra vez a tener esta armadura si tú confiesas tu pecado. Y dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo. ¿Qué significa fiel? Que Él no va a cambiar, y justo significa que Él lo va a hacer siempre. Va a perdonar tus pecados y va a olvidar eso malo que tú has hecho. Y de esa manera tú puedes volver a tener la armadura, pero recuerda que ya no debes de pecar. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuántas respuestas correctas tienes? ¿Y sabes quién también tenía puesta su armadura? Y que ya también es nuestro último episodio de saber qué fue lo que pasó con Hudson Taylor. Vamos a ver. ¿Recuerdas en nuestro episodio anterior qué fue lo que pasó con Hudson Taylor? Que él se quitó la armadura porque decidió no obedecer a Dios, pero que también él dijo: tengo que obedecerlo. Él se había enfermado, se había puesto tan mal físicamente que él había decidido obedecer a Dios. Y lo hizo porque ¿saben qué?
hizo una misión, así como Dios le estaba diciendo, que se llamó Misión al Interior de China, que fue una organización misionera que se dedicó a llevar misioneros a personas que quisieran hablar del Señor Jesús a los chinos, y de un lugar a otro de donde vivieran hacia China. Y primero salieron 6 misioneros a China. Gracias a Dios, porque Hudson se decidió a hacerlo, porque gracias a que Hudson se puso la armadura y decidió obedecer a Dios, estos 6 misioneros llegaron a la China. Y no solamente eso, sino que 2 más después le siguieron, salieron de Inglaterra y siguieron hasta China. Y después de ellos, después de esos 8 misioneros que llegaron a China, Hudson Taylor, su esposa Maria Dyer, sus hijos, porque ya tenían más hijos, y no solamente ellos, sino Lai Jung, que también recuerdas que había regresado con ellos a Inglaterra. Bueno, pues ahora regresaron no solamente ellos, sino 16 personas más que habían decidido ser misioneros. Regresaron a la China, o fueron a China, en respuesta a la oración. Ahora había 24 misioneros yendo a la China. Ellos estaban dispuestos a aprender lo necesario, a comer la comida de la China, a aprender el idioma mandarín. Ellos estaban dispuestos a todo con tal de ser unos misioneros allí en la China. Había sido la respuesta a la oración de Hudson Taylor, que al principio había tenido miedo, pero que ahora habían respondido Dios esa oración. Y no solamente eso, sino que Dios hizo y movió el corazón de otras personas de Inglaterra para que pagaran los pasajes a China, porque eran pasajes muy caros y para 24 personas era mucho dinero, era muy caro. Se juntó en total $53,000. Fue muchísimo dinero, pero Dios lo hizo porque Él estaba mandando a esas personas y Él les estaba pagando también. Y allá en Inglaterra, muchas personas, cuando escucharon que Hudson Taylor estaba necesitando, o no solamente Hudson Taylor, sino Dios estaba pidiendo misioneros allá en la China, le dijeron: ay, Hudson, son ustedes unos tontos. No solamente tú, Hudson, y tu esposa, sino todos los que se están yendo son unos tontos, porque ahorita se están yendo, pero las personas se van a olvidar de ustedes. Y estando allá en la China, y allá, ¿qué van a hacer cuando se les acabe el dinero? No, ustedes son unos tontos. Pero Hudson, cuando los vio, él se rió y les dijo: no, porque nosotros estamos confiando en Dios y eso no va a pasar, porque Dios ha dicho en su palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Eso es lo que Hudson Taylor les estaba diciendo. En otras palabras, les dijo: miren, si nosotros cumplimos el propósito que Dios nos está pidiendo allá en la China, todo lo demás, incluyendo el dinero, incluyendo la comida, todo nos los va a dar Dios. No nos vamos a tener que preocupar por nada. Y así lo hicieron. ¿Sabes por qué? Hudson dijo esta frase: la obra hecha a la manera de Dios nunca carecerá de la provisión de Dios. Hudson decía esto porque él decía que Dios cumple lo que promete. Y si Dios estaba prometiendo que los iba a cuidar, que si se ocupaban de Dios y de las cosas, de ser misioneros, de compartir el evangelio, Él les iba a dar todo lo demás que ellos necesitaban. Dios ya había contestado la oración de Hudson Taylor. Seguramente Dios les iba a dar todo lo necesario para que ellos fueran misioneros allá en la China. Y llegando a China, después de ese viaje tan largo, Hudson llegó y él predicaba y sanaba y curaba a muchos enfermos, a miles de enfermos, y los sanaba y los curaba, pero también les predicaba. Y no solamente hacía eso, sino que también él supervisaba a 29 misioneros
Y no solamente los supervisaba, ¿qué quiere decir supervisar? Que los veía, los vigilaba, veían si estaban bien, si estaban trabajando, qué les hacía falta, sino que también los ayudó a establecerse en los lugares. Y no solo eso, sino que ellos no sabían hablar mandarín, así que tenía que ayudarles, decirles cómo vas con tu idioma, ya lo aprendiste. Él tuvo que estar allí con ellos ayudándoles, aparte del trabajo que él tenía, aparte de todo lo que él hacía, él se dedicó a ayudar a estas personas, a los misioneros que habían llegado a la China. Y ¿sabes qué? Cómo se gozó, y no solamente Hudson, sino todos los misioneros junto con ellos y las personas que los apoyaban se gozaron al saber que esos misioneros ya habían sido capacitados de tal manera que ya podían predicar la palabra de Dios y enseñarles a otros acerca de Dios y de su palabra y de todo lo que Él hace por nosotros. Estaban muy contentos de que al fin esos 29 misioneros ya estaban predicando la palabra de Dios, que era para lo que habían llegado. Pero al principio no podían hacerlo porque no conocían el idioma y muchas otras cosas. ¿Recuerdas que le pasó lo mismo a Hudson Taylor? Al principio no llegó a predicar, él quería, pero no podía. Así pasó con esos misioneros, pero después que ellos aprendieron, que ellos tuvieron lo necesario, ellos pudieron predicar. Y esa noche, una noche un poco fría, él se puso a orar. Él cerró sus ojos y le dijo: Señor, gracias por esos misioneros que ya están ahora en la China, pero yo te quiero pedir que tú envíes 70 misioneros en 3 años. Él estaba pidiendo mucho, pero ¿tú crees que Dios contestaría su oración? Hudson Taylor sabía que no debía de orar solo, así que mandó a llamar a la gente que tenía allí, a sus ayudantes, a los chinos que ya habían creído en el Señor Jesús, a todos los que pudo, a su esposa, a sus hijos. Los juntó y les dijo: ¿saben qué? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos envíe 70 misioneros, porque son muchas personas y no hemos podido evangelizar a todos los chinos. Necesitamos a más personas que nos ayuden. Vamos a orar por 70 misioneros que vengan en 3 años. Y las personas se sorprendieron a su alrededor y le dijeron: bueno, Hudson, estás pidiendo mucho, pero vamos a orar. Y se pusieron a orar, ellos estuvieron orando, y antes de que se fueran, Hudson los volvió a llamar y les dice: ¿saben qué? Vamos a darle gracias a Dios porque Él va a contestar nuestra oración. ¿Cómo? Todavía Dios no había respondido y Hudson ya le quería dar gracias. ¿Y qué tal que no respondía? Pero Hudson dijo: no importa, vamos a darle gracias a Dios. Y en ese momento todos le dieron gracias a Dios. Algunos se hincaron, otros cerraron sus ojos y se pusieron a darle gracias a Dios por esos 70 misioneros que Él enviaría. Y dieron gracias por esos misioneros. ¿Y sabes qué? Dios no los decepcionó, porque no solamente llegaron 70, llegaron 78 misioneros en ese lapso de 3 años que Hudson había pedido. Y fue una labor muy difícil el ahora establecer a estas otras personas, el ayudarles a estar ya bien en China, pero a él no le importó. Y él seguía caminando por colinas y por valles y por los llanos de China, y él decía, Hudson iba con su ayudante y decía: necesitamos más misioneros, hay mucha gente que aún no conoce, hay muchas personas que están, pero que no podemos predicarles porque tenemos mucho trabajo, necesitamos más misioneros. Y Hudson y su ayudante que iba con él se pusieron a orar y le dijeron: Dios, queremos pedirte que vengan 100 misioneros el próximo año, ya no en 3 años, el próximo año necesitamos 100 misioneros. ¿Y qué crees? En 1887 Dios mandó 1, 2, 10, 24, 78, 99, 100, 101, 102
misioneros Dios envió. ¿No fue una respuesta maravillosa de parte de Dios? Algo tan grande, y Dios lo estaba haciendo. ¿Sabes por qué? Porque como Hudson Taylor decía, la obra hecha a la manera de Dios nunca carecerá de la provisión de Dios. Él sabía que a los misioneros que él pidiera, Dios iba a estar allí. Dios les iba a dar el dinero, les iba a dar la provisión y les iba a dar lo necesario para poder sostener todo lo que ellos fueran a hacer. ¿Tú crees que ya con todos estos misioneros que Hudson había tenido, a las personas a quienes les habían predicado, ¿tú crees que Hudson ya estaba satisfecho? ¿Tú crees que Dios estaría satisfecho? ¿Tú qué piensas? Hudson recordaba una y otra vez, traía en su mente ese versículo que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso lo encontramos en la palabra de Dios en Marcos 16:15. Y Hudson Taylor lo recordaba una y otra vez. No era suficiente para Dios. Esa era la respuesta. No era suficiente, necesitaba más. Dios quería más. Había muchas personas que se estaban alejando de Dios porque no había quien les pudiera contar. Así que Hudson le dijo: Dios, yo quiero pedirte 1000 personas, 1000 misioneros que vengan en 5 años. ¿1000? ¿De dónde iban a venir tantos? ¿De dónde vendría tanta gente en 5 años? Tal vez parecía algo imposible. ¿De dónde iban a querer 1000 personas venir? Solamente Dios sabía. Y Dios movió a Hudson Taylor, le hizo que fuera a viajar por Europa, por Australia, por América. Le hizo viajar, ir y pedir a más personas que fueran a la China. ¿Cuántos estarían dispuestos de estos lugares que él visitó? ¿A dónde? ¿De dónde vendrían? ¿Cuántos irían a la China a predicar? ¿Tú qué crees? ¿Crees que Dios contestó esa oración? Sí la contestó y mandó a 1153 misioneros a la China. No solamente 1000, sino mandó a 153 más de lo que Hudson había pedido. Llegaron en total 1153 de diferentes lugares, ahora no ya solamente de Inglaterra, sino que de diferentes continentes. Ahora estaban llegando a la China, estaban llegando para poder predicar el evangelio de Dios allí en China. Y Hudson Taylor iba por el mundo, iba predicándoles a los que ya eran hijos de Dios, diciéndoles: oigan, Dios dice que tenemos que ir a predicar, tenemos que hacer algo por las personas que nadie les predica. Y cuando él iba a una iglesia o a alguna reunión o a algún lugar a donde le dejaban predicar, él compartía esta historia. Él en una ocasión había ido a un lugar, en un barco, él había viajado a un lugar que se llamaba Sun Kiang Fu. Este lugar tenían que llegar en barco y en este barco iba un chino que se llamaba Pedro. Ese Pedro estaba hablando Hudson Taylor con él y le estaba compartiendo acerca de Dios, y Hudson le dijo que iba a ir a un lugar para predicar allá. Y Pedro le dijo: ¿vas a predicar? Sí, le dijo Hudson. Y Pedro le dijo: yo te quiero escuchar. Y Hudson entendió pues que iba a esperar que ya no le predicara en ese momento, porque iba a esperar a que le predicara más adelante. Entonces Hudson dijo: muy bien, claro que sí, ya vamos a llegar. Ya estaban muy cerquita y ya casi llegando. Ya casi, cuando el barco le faltaba muy poquito para llegar a la orilla, él se bajó por sus cosas, se bajó por su beliz, por su maleta, tal vez algún abrigo que él llevaba, lo llevó, y cuando él iba casi saliendo, escuchó que algo cayó en el agua. Él rápido salió y cuando volteó a ver, ya no estaba Pedro.
Entonces él dejó sus cosas allí en el barco, se echó un clavado y allí en las olas todas agitadas, en ese río agitado, él empezó a buscar a Pedro, pero la corriente no lo dejó. Por más que lo intentó, Pedro ya no estaba. Pedro ya no sabemos si se lo había llevado la corriente. Hudson había pensado que tal vez estaba por allí en algún lugar, pero no podía ver nada. Hudson salió, se subió al barco y empezó a pedir ayuda y vio que cerca había unos pescadores. Entonces les empezó a gritar: oigan, vengan rápido, ayúdenme, porque se acaba de caer al agua un hombre, necesitamos ayuda. Y les empezó a gritar y a gritar. ¿Y sabes qué le contestaron los pescadores? Le dijeron lo siguiente: Beijing, Beijing. Es decir, no nos conviene, no queremos ayudarte. Eso le estaban diciendo y Hudson le dijo: oigan, pero se acaba de caer, es un hombre, es la vida de un hombre, se va a morir, tenemos que hacer algo. No nos agrada hacerlo, le dijeron. Y le dijeron: pero oigan, ayúdenme. No, es que estamos muy ocupados trabajando, le dijeron los pescadores. Hudson Taylor en su desesperación le dijo: bueno, está bien, pero les voy a pagar, pero vengan a ayudarme. Y le dijeron: bueno, ¿y cuánto nos vas a pagar? Estaban negociando estos hombres cuando había un hombre allí abajo casi muriendo porque no lo podían ayudar. Entonces le dijo Hudson Taylor: bueno, pues les voy a dar $5. Y ellos dijeron: no, $5 es muy poquito, no. Y Hudson le dice: bueno, está bien, les voy a dar todo el dinero que traigo, pero vengan, ayúdenme a sacar a este hombre que se está muriendo. Y ellos le dijeron: bueno, si quieres que vayamos, te cobramos $30. Y Hudson Taylor les dijo: es que yo no traigo tanto, pero vengan a ayudarme, por favor. Y le dijeron: bueno, ¿cuánto traes? Todavía estaban negociando por la vida de un hombre. Y le dijo Hudson: no lo sé, traigo como $14, pero ayúdenme, por favor. Cuando oyeron esta cantidad, ellos se acercaron y en menos de un minuto sacaron a Pedro del agua. Hudson, como era doctor, intentó de todo y lo intentó reanimar, le intentó sacar el agua, de todo, pero ya fue muy tarde. Pedro ya había muerto. Y cuando Hudson Taylor vio esto, le dolió tanto en su corazón que cada vez que iba a alguna iglesia o a algún lugar para predicar y para decirles que fueran a la China, él les contaba esta historia y les decía que la vida de un hombre es muy importante. Y esos pescadores pudieron haber salvado la vida, pero estaban más ocupados pensando en lo que estaban haciendo, en su trabajo, en si iban a ganar o no dinero, en vez de pensar en la vida de ese hombre que se estaba ahogando. Y Hudson les decía a las personas que si ellos estaban más preocupados en trabajar y en ganar dinero que en salvar, que en ese mandamiento que Dios nos ha dado de ir a predicar por el mundo. Hudson Taylor les estaba diciendo: ustedes, ¿de qué se preocupan más? ¿Se preocupan más por las almas que Dios les ha mandado rescatar o por trabajar y por dinero? ¿Tú por qué te estás preocupando? ¿Tú te preocupas tal vez más por jugar, por estar con tus amigos o por estar al día en el internet que por hablarles a otros acerca de Dios? ¿Tú qué estás pensando? ¿Tú vas a obedecer el mandamiento de Dios? ¿Tú harás lo que Dios te ha dicho? Dios te ha dicho que vayas a predicar el evangelio. Tal vez no por el mundo, pero cerca de nosotros hay muchas personas que aún no conocen acerca de Dios. Hay muchas personas que aún no tienen a Jesús en su corazón, aún no le reciben como Señor y como Salvador. ¿Obedecerás tú el mandato de Jesús? ¿Confiarás en el Señor Jesús para que te ayude a ti a ser un misionero con las personas a tu alrededor? Que Él te va a ayudar a poder compartirles acerca del amor de Dios. Ya tienes puesta tu armadura, ya sabes cómo usarla. Ahora debes de confiar y debes dejar que Dios te use
para que puedas compartir el mensaje de amor de Dios a otras personas. ¿Lo harás? Así como Hudson Taylor, así como esos misioneros que llegaron de muchos lugares a la China a poder predicar. Si tú lo quieres hacer, cierra tus ojos en este lugar en donde tú estés, no importa. Cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Señor, gracias por esta historia tan interesante de Hudson Taylor. Gracias porque has hablado a nuestros corazones y queremos pedirte que tú nos ayudes a poder ser esos misioneros que tú quieres, esas personas que necesitas, que vayan y que hablen a otros de tu amor. Queremos pedirte que nos des esa fuerza y que nos ayudes a usar bien nuestra armadura. En el nombre de Jesús, amén. Así como Hudson Taylor, usa tu armadura. Y como tu tarea, antes de irnos, queremos mostrarles las tareas que nos enviaron esta semana. Vamos a verlas. Y tu tarea para esta semana es enviarnos las respuestas que tú fuiste anotando allí en tu hoja. Tómale una foto y mándanoslas a nuestras redes sociales. Y también otra cosa que tú vas a hacer es todos esos versículos que fuiste haciendo y que los fuiste pegando ya sea en tu cuarto o en alguna pared de tu casa o en algún lugar. Vas a tomarle una foto también y nos las vas a enviar por nuestras redes sociales. Queremos verlas. Vamos a estar muy contentos nosotros de poder ver que tú también estás obedeciendo a Dios y estás usando su armadura. ¿Qué te pareció esta serie? ¿Te gustó? No te pierdas, dentro de 8 días vamos a tener un episodio muy especial que no te lo puedes perder. Te vamos a estar esperando. Adiós.